Cronología de un conflicto de 75 años en Medio Oriente. Cómo se llegó al estado de guerra en Israel. La escalada de violencia de las últimas horas marca un nuevo capítulo. Los enfrentamientos. Los acuerdos. El regreso de Netanyahu. La escalada de violencia de las últimas horas entre Israel y los palestinos marca un nuevo capítulo de un conflicto que lleva ya 75 años. El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 181, que puso fin al mandato británico de Palestina, vigente desde 1920, e instó a la creación de un Estado palestino y otro para los judíos, en diáspora desde los tiempos del Imperio Romano, y que venían de sufrir la barbarie del Holocausto. La dirigencia judía se mostró favorable al proyecto de partición, pero los palestinos y otros países árabes vecinos rechazaron el plan. El 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurión proclamó el nacimiento del Estado hebreo. Al día siguiente de lo que los palestinos llamaron Nakba, catástrofe, comenzó la guerra entre árabes e israelíes, que derivó en Medio Oriente como una de las zonas más conflictivas del mundo. 4 guerras en 25 años. Egipto, Jordania, Líbano, Irak y Siria declaran la guerra a Israel. El conflicto duró hasta julio de 1949. Israel se expandió y ocupó Jerusalén Este. Alrededor de 700.000 palestinos huyeron del territorio. En octubre de 1956 llegó la Segunda Guerra con la crisis del Canal de Suez. El presidente egipcio, Gamal Abdel Nasser, no consiguió financiamiento de Estados Unidos y el Reino Unido para completar la obra de la represa de Asuán y respondió con la nacionalización del Canal de Suez, lo cual complicaba el abastecimiento de petróleo. Las tropas israelíes lucharon junto a las británicas y francesas en la crisis de Suez por tomar el control del canal. Estados Unidos y la Unión Soviética presionaron por el retiro de los atacantes y Nasser resultó victorioso. En 1964 nació la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, que, liderada por Yasser Arafat, enfrentó a Israel. En junio de 1967 se produjo un momento bisagra en el conflicto. Israel se adelantó a una acción militar conjunta de Egipto y Jordania y atacó de manera preventiva. La Guerra de los 6 días se saldó con una brillante victoria militar de Israel, que ocupó la Franja de Gaza, la península del Sinaí, Cisjordania, Jerusalén Oriental y los Altos del Golán. A partir de allí comenzó el apoyo de Estados Unidos. El 6 de octubre de 1973, Egipto y Siria atacaron por sorpresa mientras los israelíes celebraban la festividad de Yom Kippur, con la idea de recuperar la península del Sinaí. Los combates duraron varios días con final incierto y severas pérdidas para los contendientes. Anwar el-Sadat, presidente egipcio, comenzó a cuestionarse la salida militar al conflicto, mientras se provocaba una crisis económica con el embargo petrolero de los dos países exportadores de petróleo a Estados Unidos por su apoyo a Israel. Paz con Egipto y acuerdos de Oslo. Sadat reconoció a Israel en 1977 y negoció la paz con el primer ministro Menachem Begin en 1978. Los acuerdos de Camp David les valieron el Premio Nobel de la Paz. Fue la primera vez que Israel firmó un acuerdo con un país árabe. A cambio del reconocimiento, Begin devolvió la península del Sinaí. La escalada volvió en 1982 con la invasión del Líbano por parte de las tropas israelíes. El objetivo era atacar las bases de la OLP. A fines de 1987 la cuestión de los asentamientos en los territorios ocupados durante 20 años tomó relevancia mundial con el comienzo de la primera intifada palestina en Cisjordania y Gaza. Desde entonces se sucedieron reuniones secretas que culminaron en 1993 con los acuerdos de Oslo, que dieron nacimiento a la Autoridad Nacional Palestina. Arafat compartió el Nobel de la Paz con el premier Yitzhak Rabin y el canciller Simón Peres. Sin embargo, el proceso de paz se vio debilitado con el magnicidio de Rabin. Un extremista de extrema derecha, opuesto a las negociaciones, lo atacó a balazos tras una concentración por la paz en Tel Aviv. El estancamiento. Poco después, Benjamín Netanyahu llegó al gobierno por primera vez y se estancaron las negociaciones para formalizar un Estado palestino. En septiembre de 2000 se dio la segunda intifada tras la visita del líder israelí de la oposición Ariel Sharon al monte del Templo en Jerusalén, lo que para los palestinos fue una provocación.
En febrero de 2001, Sharon se convirtió en primer ministro. 2 años después ordenó la construcción de una frontera de 750 kilómetros alrededor de Cisjordania, cuyas vallas y muros pasan por parte del territorio palestino. En agosto de 2005, Israel evacuó todos los asentamientos judíos en la Franja de Gaza y retiró sus tropas del territorio palestino, junto al Mediterráneo. Un año después, en julio de 2006, el gobierno israelí se enfrentó durante un mes con las milicias de Hezbollah, con base en el Líbano. Hamas había participado de las elecciones en los territorios palestinos y se había hecho del poder en los territorios. Al año, Hamas expulsó de Gaza al movimiento Al-Fatah, liderado por el presidente palestino, Mahmoud Abbas. Conflicto con Hamas. Entre 2009 y 2014, las fuerzas israelíes y Hamas se enfrentaron en 3 diferentes conflictos en la Franja de Gaza. A fines de 2017, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que la embajada estadounidense sería trasladada de Tel Aviv a Jerusalén, una decisión cuestionada internacionalmente por contrariar el consenso de la ONU. Los palestinos consideraron la medida como el fin de la solución de los 2 estados. Así, en septiembre de 2018, Hamas suspendió las negociaciones de tregua con Israel con mediación de Egipto. La tregua se retomó en marzo del año siguiente. Los enfrentamientos volvieron en agosto de 2020, tras un lanzamiento de cohetes contra territorio israelí. En mayo de 2021 entró en vigor el alto el fuego acordado entre Israel y Hamas, pero en septiembre el gobierno israelí bombardeó durante varios días objetivos del movimiento palestino en Gaza tras el lanzamiento de globos incendiarios. En enero de 2022, Israel volvió a atacar objetivos de Hamas en Gaza en respuesta a disparos de proyectiles. En octubre, las 2 facciones palestinas más importantes, Hamas y Al-Fatah, sellaron en Argel un acuerdo de unidad para impulsar la unidad nacional y a terminar con la división política palestina. El regreso de Netanyahu. En diciembre, Netanyahu asumió otra vez como primer ministro al frente del gobierno más religioso y ultranacionalista de la historia de Israel, y prometió priorizar la expansión de la colonización de los territorios palestinos de Cisjordania. En mayo de este año, una nueva escalada de violencia sacudió la zona por la ofensiva israelí en Gaza. Se impuso una tregua, pero el ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben-Gvir, visitó la explanada de las mezquitas de Jerusalén, un lugar conocido por los judíos como Monte del Templo. Gesto calificado de provocación por los palestinos y por Jordania. En julio, la Autoridad Nacional Palestina anunció que suspendía todos los contactos y ratificó el corte de la colaboración en materia de seguridad con Israel, como gesto de rechazo a la expansión de las colonias y una ofensiva militar israelí sobre el campamento de refugiados de Jenin, en Cisjordania. En agosto, Arabia Saudita nombró por primera vez a un embajador no residente para los territorios palestinos, que también servirá como cónsul general en Jerusalén, un puesto anunciado en un momento de especulaciones sobre una posible normalización de relaciones entre este país e Israel. Así se llegó al estado de guerra de las últimas horas. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.